una o dos veces al año, entre todos los pacientes que veo, todos los días, me toca recetar un antibiótico, tal vez estoy exagerando. La mayoría son cuadros virales que se Claro. resuelven solos y que pueden complicarse con el uso de antibióticos o enmascarar otro cuadro. A veces el bebé está en la cama de la mamá y como está dormido ahí lo dejan. Claro. Como va creciendo un poquito, le ponen almohadas a los costados. Después de los 4 o 5 meses, los niños pueden dar vuelta y pasan por encima de las almohadas y van al suelo. ¿Qué te puedo decir? Nos pasa a todas las madres. Mis hijos se han caído varias veces así. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Más allá del consultorio. Estoy muy contenta de tenerlos nuevamente por acá, conectados, escuchándonos. El día de hoy, en este podcast de Clínica Internacional, donde nos encanta hablar de la salud, pero de manera sencilla, de manera sin tecnicismos y de manera muy clara. Vamos a hablar de un tema muy relevante para, sobre todo, quienes somos madres o padres. Y este tema es la salud de nuestros hijos. Vamos a conversar de temas que pueden ser sumamente relevantes como, por ejemplo, cómo prevenir enfermedades, qué cosas podemos hacer para tratarlos cuando ya vemos que algo está pasando y bueno, muchos temas más respecto a enfermedades clásicas de épocas, por ejemplo, como estas, en donde empieza el colegio y de pronto se desatan los virus y todos nos preocupamos. Así que para nuestro episodio de hoy tenemos a un lindo invitado estrella, nuestro querido doctor Abel Salinas. Bienvenido, Abel. Gracias por acompañarnos. Al contrario, Anaí, es un placer estar siempre aquí. Qué lindo. Muchas gracias de verdad por estar acá. Abel es un mega especialista, él es pediatra. Abel tiene mucha experiencia además en gestión pública y en todos los temas relacionados a pediatría. Así que por eso eres la estrella invitada del día de hoy y nos vas a contar, nos vas a compartir tu sabiduría de manera simple, sencilla, para que todos las personas que nos están escuchando puedan entender. Más que sabiduría es experiencia vivida. Perfecto, perfecto. Nos encanta eso. Así que bien, nos iluminas con tu experiencia entonces. Bueno, Abel, em, para empezar y para conocerte un poquito más, así a Abel, sin doctor, sin el doctor antes, sino a Abel como tú, ¿cómo te describirías en una frase? Trato de ser comunicativo. Me encanta tener una comunicación fluida y creo que esa es una de las cosas que siempre he procurado hacer. Transmitir mensajes de ese tipo y tratar de ser humano. Yo creo que ponerse en los pies de la otra persona es fundamental. Entonces, cuando piensas en los Totalmente, demás y te comunicas, yo creo que puedes ayudar a las personas. totalmente. Y eso es bien importante por, desde el lado de paciente. Justo lo conversaba en el episodio pasado también con Eduardo Gil, em, que desde el lado de paciente, sentir que el médico es empático es relevante, ¿no? Uno se siente importante en la consulta. Claro, y es que, y en el caso de nosotros como pediatras, que tenemos que ponernos siempre en el papel de papá, de mamá, Claro, y curiosamente, inclusive papá o mamá pueden estar en momentos diferentes de entendimiento de lo que pasa con su niño, que puede ser algo muy sencillo o puede ser algo muy grave. Y uno ya lo entendió, ya lo procesó, la otra persona todavía está en la negación, todavía eso no puede ser, ¿cómo me va a pasar esto? es Etcétera. difícil. Y que uno tiene que mirar a ambos porque Sí, la información es para ambos, no es un solo mensaje tal igual. cual, tal Hay cual. que entender. Te entiendo totalmente lo que dices, en verdad. Lo digo por experiencia también. Siempre nos pasa. Bueno, Abel, y si tuviéramos que preguntarte cuál es tu superpoder, ¿cuál dirías que es? Yo creo que bueno, eso es muy pretencioso decirlo, pero creo que sí logro, eh, llegar a los papás, a las mamás. Eh, Además de los niños que yo les explico, eh, por ejemplo, llega un bebé recién nacido, está llorando, todos están nerviosos, Ujú. y el papá también, todos mueven a su niño, El pobre niño está que ya y no el puede más. niño, la mamá nerviosa, el papá nervioso, ya los 3 nerviosos, ¿no? Claro, Entonces, por ejemplo, yo sí me tomo el tiempo
y le digo al papi, présteme un ratito a su bebé por su nombre. Me Ajá, encanta llamarlos por su nombre. ajá. Présteme a Juanito, présteme a Anita, a quien sea. Y yo la cargo y le explico cómo tiene que cargarla. Y los bebés se calman, dejan de llorar y los papás me miran y dicen, doctor, me lo Ahí llevo a mi está, casa. el superpoder. Me lo llevo a Ese mi es el casa. Pero superpoder. son cosas que me gustan hacer, pero compartirlas y que lo puedan hacer ellos. A Claro. la siguiente visita llega el papá y me dice, doctor, mire cómo la cargo, mire cómo hago. Ah, ya aprendí. Y aprendió, exacto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Abel, tú tienes una trayectoria súper extensa, obviamente en temas pediátricos, incluso en cuidados intensivos de pediatría y también en gestión pública. ¿Cómo así es que tú decides dedicarte a esta especialidad, habiendo tantas, ¿no? Porque hay N especialidades en la medicina. ¿Cómo decides dedicarte a esto? Sí, yo creo que desde chico yo quería ser médico. Creo que el emblemático para mí fue el hermano Daniel, lo voy a contar en mi colegio, él era el enfermero y él era que nos Ah, atendía siempre cuando uno tenía en el colegio dolor de cabeza, dolor de barriga, lo que sea, en la ya, enfermería nos atendía. Y yo dije, voy a ser como él, ya. pero médico, y pensé que iba a ser cura también, ¿eh? Y Ah, pasaste por pa- ese momento de duda existencial. así es. Ah, mira. Y ya cuando estaba estudiando medicina desde el primer año, eh, yo dije, voy a ser pediatra. Y yo creo que la motivación, en mi caso, fue mi hermanita. Yo he tenido hasta hace Ah, poco una hermanita que tenía síndrome de Down, que yo le okey, llamaba la rosa azul, porque bella pero diferente. claro. Y mis padres, mi papá, mi mamá, nos enseñaron a cuidarla, a quererla. Y los niños con síndrome de Down son niños eternos. Toda la vida se comportan como Sí, niños. Y así entonces es. yo dije, tengo que ser pediatra. Y así que mi motivación Qué fue ella. lindo, qué lindo, qué linda historia, qué linda motivación, Abel. Em, y digamos, para cerrar esta parte en donde te estamos conociendo un poco más, y te agradezco la apertura y ser tan transparente para conocerte, ¿qué datos curiosos de repente nos podrías contar sobre ti? Bueno, yo vivo eh, muy agradecido con mi madre. ¿Sabes qué? Un dato curioso es que yo comento así, a veces parece broma, pero digo, las tres mujeres de mi vida son del mismo mes, son de octubre. Mi ¿Ah, madre, sí? mi esposa y mi hija. Y No te bueno, es un dato creo. curioso Qué curiosidad, y sí. a veces, eh, y siempre tengo un agradecimiento además por mi madre que no solamente me dio la vida, yo digo que me cambió la vida porque en aquellas épocas cuando yo iba a estudiar medicina había mucho problema en el Perú Ujú. y las universidades entraban a veces en huelga y a la que yo había ingresado entró en receso ¿Ya? y por lo tanto no iba a poder iniciar, tenía mi carnet pero nunca fui a clases Ah, y bueno, en esa época el que no estaba en la universidad o en un instituto superior iba a hacer 2 años servicio militar, servicio ¿no? militar. Claro. Mi madre se moría por eso y Ah, entonces tomó la decisión, ella sola, ujú. que me fuera a estudiar fuera del país. Cuando llegó mi Ah, papá en la noche, le dijo, el hijo se va. Y ella mi- fue la que impulsó ella, entonces y me que cambió la vida estudies. porque me fui a estudiar Claro. fuera. Yo recuerdo que mi papá, en algún momento cuando yo miraba a otro lado, le decía, bueno, ¿y cómo hacemos para solventar eso? Claro, para Y, financiarlo. y mi madre no me miraba porque estaba de espaldas y le decía, bueno, tienes que trabajar más, pues, ¿qué vamos a hacer? Me encanta, me encanta. A veces las mamás son así. Claro, por supuesto, hay que ser resolutiva. Y entonces yo digo, mi madre me dio la vida, me cambió la vida y me salvó la vida. Porque ya estando allá y estando en la residencia, estaba yo de vacaciones en el hospital y yo me iba a ir a pasear, a hacer un poco de turismo en ese país, pero mi madre me llama y me dice, ven a Lima porque tu hermanita no está bien. Yo le digo, ¿pero qué Mm, le ha pasado? No, no la veo bien, pero no me decía nada. Le dije, no, ya. madre, ya después voy. Y total, me insistió tanto que viniera, que Ujú. me dijo, tu boleto ya está ahí, ya fui, recogí mi boleto de aquellas épocas, así en Claro, esos impreso. Ajá. impresos, pregunté qué días hay los vuelos, es en la noche, a medianoche, le dije, ya póngame para mañana, y me dijeron, no, su vuelo es esta noche, su mamá ya escogió que esta noche. Ah, Yo dije, no puede ser.
yo estaba molesto. Ya. Vine esa noche, viajé para acá, amanecí en Lima, 6 7 de la mañana, estaba en mi casa y veo las noticias, terremoto ¡Oh! en la Ciudad de Uy, México. no, me muero, me Y muero. perdí muchos compañeros, muchos amigos porque Claro, se te derrumbaron muchos. salvaste, te salvaste Yo de no lo esa. voy a creer. Ah, En consecuencia, yo puedo decir que mi madre no solo me dio la vida, me cambió la vida, sino que y me te la salvó salvó. la vida. Así que Espectacular. Así de importantes somos las madres, para que sepan y se acuerden todos. Bueno, Abel, muchas gracias en verdad por contarnos acerca de ti y de tu experiencia. Y ahora me encantaría que nos metamos de lleno ya al tema que nos convoca, que es un poco la pediatría. Y ahí te quiero pedir, por favor, que nos ayudes a contarnos brevemente qué es la pediatría y por qué es tan importante para el desarrollo del niño. Muchos de nosotros, los papás o los que no nos hemos dedicado a la medicina, asociamos pediatría con niño, pero más o menos que hasta ahí llega nuestro conocimiento. Cuéntanos un poquito más. sí, de hecho, todos entendemos la pediatría desde un bebé cuando nace, el recién nacido, el lactante, el preescolar, el escolar, el niño adolescente, el joven, y que está enmarcado dentro del manejo del pediatra hasta los 18 años. Hasta los 18 Sí, incluso. Ah, eso mira. es ya una recomendación de la Organización Mundial de la Salud y que Perú también adoptó hasta Perfecto, 17 años, 11 meses, 29 días. perfecto. Sin No sabía embargo, eso. yo siempre digo que la pediatría es la más social de las especialidades porque no se queda solamente en el niño. Siempre detrás de un niño, alrededor de un niño, hay una familia. Claro, todo un ecosistema que se mueve. Exactamente. Y de hecho, lo que le pasa a un niño puede ser el reflejo de lo que le pasa a papá o mamá. Sí. A ver, a mí a veces me llega una mamá con su niño por ahí y me dice, doctor, yo quiero que me recomiende un psicólogo porque mi hijo es muy travieso o mi hijo es muy tímido o mi hijo... Y yo les converso y le digo, bueno, nuestros hijos son tan seguros o tan inseguros como somos los papás. Y muchas de las cosas que nos pasan a nosotros, pues se reflejan en ellos. Y Claro. a veces los papás entienden, me dice, ya, entonces nos está diciendo que nosotros somos los que tenemos que ir. En efecto, no porque estén mal, Les puedes sencillamente, pasar el contacto de dos psicólogos, el de niño y el de adulto. claro, y porque además lo que uno tiene que aprender como padre es a manejar las situaciones que enfrentan los niños, desde el colegio, desde el nido, de muchas Todo, claro. situaciones que pueden ser adversas Y que no y es que fácil porque no nacen con manual. así es. Entonces, es más complejo. De hecho, ser padre o ser madre es la única especialidad, ya que estamos hablando de especialidades, Ajá, donde primero les dan el título claro, y después aprenden. tal cual, qué terrible, pero es Primero son verdad, papá o mamá y es después verdad. hay que aprender a ser papá o mamá. Y se aprende con el primero generalmente. Así es. Y así es. Y en eso el rol del pediatra es fundamental. Ese acompañamiento Ujú. se llama la puericultura, indica pues acompañar a papá, a mamá en ese crecimiento, en ese desarrollo, que no es solamente adquirir peso, talla, etcétera, sino adquirir habilidades, competencias en su desarrollo que le van a permitir, evidentemente, socializar, convivir, adquirir destrezas en el colegio y, cómo no, de adulto sea un ciudadano de bien, un ciudadano Claro, capaz de conquistar el mundo. totalmente, que eso es lo que queremos todos los padres para nuestros hijos, en verdad. Y hablando justamente de los padres, ¿cuáles son esas dudas o estos errores de pronto que tú ves que los padres tienen cuando se trata de la salud de sus hijos? Sí, por ejemplo, una de las cosas comunes que yo veo es tratar de comparar a nuestros hijos, primero, con el hijo de la De hermana, de alguien la más. amiga, eso no se debe hacer. Ni Ok, siquiera entre hermanos se pueden comparar. claro. En nada, ni en pesos, ni en tallas, ni en hábitos de alimentación, en habilidades. Eh, Siempre cada niño es un ser diferente, Su propio universo. su propio universo y no debemos compararlo. Es Ujú, un error común que a veces cometemos los padres en ese proceso de aprendizaje. Pero ahí está el pediatra, que tiene que decirle, no, 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 no comparemos, ni con su tal cual. hermanito, no es una competencia,
mamás que me dicen, mi niño, mire doctor, mi niño ya tiene 11 meses y no camina. Y yo le felicito. Y le digo, qué bueno, porque lo que queremos es que gatee, no que camine a esta edad. No, pero es que el hijito de mi hermana a los 11 meses ya caminaba. Y el de una amiga nos ha dicho que a los 10 ya caminaba. Bueno, eso no es lo mejor hoy por hoy. Así como antes pensábamos que los niños tenían que llegar al año de edad gorditos, rolludos, cachetoncitos, Claro, ahora sabemos que no son los niños más saludables. claro, Entonces todo esto va cambiando y tenemos que entenderlo y no tomar como ejemplo lo que vemos alrededor. Para eso está su pediatra, que tiene que perfecto. consultarle, tiene que darle sus preocupaciones, así parezcan de las más sencillas. Perfecto. Y ahora con el retorno a clases, creo que nacen como nuevos, una vez al año, ¿no? Salen estos fantasmas de pronto y nos regresan a nosotros los que somos padres. Por un lado, el tema de, ok, regresa a clases, se va a enfermar, empiezan nuevamente los virus, qué sé yo. Y por otro lado, las famosas loncheras saludables, ¿no? ¿Qué recomendaciones de pronto nos puedes dar en ese sentido? En un contexto en donde estamos ahorita justo a semanas de haber empezado el retorno a clases y de hecho ya estamos empezando a vivir los estragos de lo que esto significa, ¿no? Mis Claro, hijos ya pasaron por su primer resfrío del año, estoy segura que le pasa a todos a los papás. excelente pregunta porque además es pertinente, absoluta por la época, como bien lo dices. Y es cierto, los niños cuando van al colegio, desde el nido, ¿va? Los niños se juntan, se sientan alrededor de una mesita, se abrazan, están muy cerca y el intercambio de virus, de gérmenes ocurre Claro, sí o sí. claro. Y fíjate, nosotros, Anaí, podemos pensar que un niño puede resfriarse, tener una infección respiratoria viral simple, 7 u 8 episodios en el año. Sin embargo, hay unos meses, de 2 o 3 meses, donde presenta 4 o 5. Y entonces motiva una preocupación Claro. en las mamás. Dicen, no, pero es que al principio de mes se enfermó y ahora no hemos terminado el mes y otra vez. Y Y es claro, es cierto, que no porque sale de los primeros mocos y entra en los siguientes mocos, es así es. terrible. Pero es así Ujú. porque eso es el intercambio de gérmenes, pero que también tiene algún beneficio, si queremos buscar el lado positivo, y es que los niños van desarrollando sus propias defensas que luego los hacen más saludables, Claro. con mayores herramientas para defenderse después. Y lo Ujú. vimos en COVID. Nos dimos cuenta que los niños no eran los más afectados realmente en las infecciones por COVID porque habían tenido episodios de infecciones virales muy recientes que mantenían Ah. sus defensas suficientemente elevadas. Fuertes, Así es. claro. Ah, mira, qué interesante. Y, ¿y cuáles dirías tú que son los problemas? A ver, aparte de todos estos temas respiratorios que es evidente, ¿no? Que son muy frecuentes en los niños, ¿cuáles dirías que son estas enfermedades o estos problemas que tienen los niños de manera más recurrente? Sí, yo creo que las infecciones respiratorias virales, que la mayoría son virales y que son sencillas, que no necesitan antibióticos, que necesitamos que tomen bastante líquido y vigilar por signos de alarma, son las más comunes. Conforme el niño va creciendo, pueden aparecer otras cosas, el clásico niño que no quiere comer, Mm, doctor, antes comía muy bien, ahora ya no quiere comer, el clásico niño que va creciendo y que puede tener algún problema para socializar, para juntarse con otros niños, ya. para hacer tareas juntos, para interactuar y que hay que estar atentos en eso. Yo siempre lo converso con las mamás, con los papás, no es para alarmar, pero sí para alertar de cómo debería ser y qué cosas desde casa podemos ver. Ujú. Y naturalmente, conforme van creciendo, el tema, y yo siempre lo quiero comentar en nuestros niños y nuestros jóvenes, el tema que tiene que ver mucho con la salud mental, también es interesante, que hay que darle una Totalmente. mirada. Eh, Y el pediatra es un gran soporte también en ese sentido, Exactamente, ¿no? porque hay que diferenciar entre el niño que es muy selectivo para comer o en el que realmente ya no quiere comer porque tiene un trastorno Porque hay alimentario, algo atrás, así es, claro. y que a veces yo le digo a la mamá, y yo a veces les pregunto directamente o le digo a la mamá,
por ejemplo, su niña, su niño, es más común, cierto, en niñas, tiene 11 años, 12 años, eh, siempre se está mirando al espejo, le dice algo de su peso, sí, este, o a veces yo les pregunto directamente Ujú. y resulta que están preocupadas porque se ven, entre comillas, con sobrepeso. Sí, me veo gordita, eh, tengo miedo de engordar y cuando uno la Mm, ve, no nada de eso está está. ocurriendo. ¿Y esto te parece que está siendo más común ahora de lo que era antes o es solamente que ahora se visibiliza más el tema? Y yo creo que hay las dos cosas. Sí se visibiliza más, pero sí está ocurriendo más. Y yo creo que es un poco la sociedad, los cambios que están ocurriendo, Y las el, independencias que estamos mm, teniendo, y el acceso tan directo a información, ¿no? las Que no tiene ningún pantallas, filtro, claro. es un tema, ahora es común, y yo lo entiendo, y a veces hasta por seguridad, Ujú. muchos niños usan celulares. Sí, claro, Y la mamá dice, no, tienes que llevar el celular porque necesito comunicarme cualquier cosa, tal cual. cosa que no ocurría antes, ¿no? No, claro, no. Antes el niño desaparecía, la mamá se preocupaba y luego aparecía. Así es. Pero es cierto, entonces, ¿cómo regulamos eso? Ahí está el tema. Claro. Cómo la exposición a este tipo de cosas en los niños, en los jóvenes, pues hay que tratar de regularlo un poco más. Ujú. Es interesante, a ver si de repente en algún momento abordamos ese tema para conocimiento también de los demás. Bueno, y nos comentabas acerca de repente estos momentos en donde los padres tienen que ver determinadas señales que los pueden alertar a, ok, esto no es algo que yo puedo tratar en casa, sino que tengo que ir donde un pediatra. De repente cuéntanos cuáles son esas 2 3 señales que a nosotros como padres nos deberían alertar y nos deberían decir: "Uy, no", al médico, ¿no? Al pediatra. Excelente. Yo diría, por ejemplo, el niño que está con un cuadro respiratorio, que Ujú, está con moquitos, que está con un poco de tos, eh, suelen ser niños más pequeños, digamos de meses o en los primeros 2, 3 años de vida. Los papás tienen que estar alertas tienen que estar alertas precisamente por los signos de alarma. ujú, ¿Cuáles son? Un niño que no quiere comer en esos días, que han tenido fiebre y que la fiebre se está prolongando más de 2 o 3 días, ujú. y fijarse cómo respira. Signos de alarma. Si el niño respira rápido, se hunde el El pechito cuando pecho. respira, Ujú, ese es un signo de alarma y sí debemos ir rápidamente a nuestra emergencia para que sea atendido. ujú, En el caso de los niños que están con diarrea, que también puede ocurrir en el verano, con vómitos, ujú. signos de deshidratación. El niño que está irritable primero, pero después ya se queda dormido, eh, y sus ojitos se van hundiendo, su lengua se está quedando seca, se puede Ujú. estar deshidratando, hay que ofrecerle Okey, líquidos, pero llevarlo a un realmente tenemos que especialista llevarlo. también. Claro. Y algo que más bien deberemos tener y aprender todos los papás, mamás, es a manejar la fiebre. La fiebre es un mecanismo de defensa, Pero asusta, ¿no? asusta, Como tienes padre razón. asusta. Y si bien es Sí. cierto, hay una etapa entre los 6 meses y los 5 años de edad, Ujú. siendo el pico máximo alrededor de los 2 años de edad, donde la fiebre puede asociarse a convulsiones, Mm, convulsiones febriles, ya, que que olvídate, eso asusta muchísimo más. asusta Sí, muchísimo, pero la buena noticia es que en el 99% de los casos son benignas, no dejan secuelas. ya. Y la fiebre tiene que manejarse en casa. Ujú, ¿Qué cosas hacer y qué cosas no hacer? Cuando un niño tiene fiebre, está en este grupo de edad, lo primero que tenemos que hacer, usar el termómetro. No hay que calcular la temperatura. ya. ¿Tiene más de Esa treinta que y le ocho, tocas acá, le Exacto. pones la boca. Tiene más de 38, tiene fiebre. Ok, le quitamos ropita. Ajá. Podemos preparar un baño de agua tibia, lo ponemos en la bañera, si es un niño pequeño, Ujú. usamos una esponja, le mojamos la cabecita y con la misma esponja friccionamos su cuerpecito. Para ir Y es, bajando la temperatura, ¿no? Así es, y ese baño debe durar unos 20 minutos por lo menos controlados con Ah, reloj. es un baño largo. No es que lo metí, lo saqué y ya está. Okey, Y ya okey. en ese baño, mientras que estamos haciendo todo eso, podemos ver las gotitas que utilizamos para la fiebre, Ujú. no tenemos ningún problema, lo podemos hacer. Pero el manejo inicial es en casa. Claro. ¿Qué cosas no hacer? Por entonces, envolverlo, abrigarlo más
y salir corriendo a la emergencia, porque esa fiebre, si nosotros lo abrigamos, le damos al calor de nuestro cuerpo, además, la temperatura va a subir más rápido y Claro. entonces puede convulsionar, inclusive en el trayecto a la clínica, Uy, no. cuando en Claro, realidad hemos podido manejarlo en casa. claro. Si en caso la fiebre dura más días y el niño está decaído, no quiere comer, hay que llevarlo ahora sí a la clínica para ver qué cosa está pasando con él. Ujú, ujú. Perfecto. Y, pensando en qué hábitos de repente o qué decisiones, qué hábitos deberían tener o deberíamos tener los niños, perdón, los padres e inculcarlos en los niños, un poco para promover su salud y prevenir que entren en este tipo de enfermedades. ¿Qué nos recomendarías, no? ¿Qué hábitos tenemos que promover? Sí, yo creo que la alimentación saludable es fundamental, Básico. empezando en Mm, ese vínculo. ¿Sabes que el primer vínculo que existe entre un niño y su mamá es precisamente apenas nace pegarlo al claro, pecho, piel claro, con piel? No importa si lacta en ese momento o no, claro. pero que esté pegado. Ajá, Aparte, eso significa un vínculo que va a favorecer la autoestima de ese bebé. Sí importo, ese es el mensaje. claro. Y cuando el niño va creciendo, yo le digo, a veces las mamás me preguntan, doctor, ¿qué debería hacer ahora que tiene un mes? ¿Qué debería hacer ahora que tiene 2 meses? Y entonces yo le digo, les voy a contar lo que debería hacer, pero me importa más lo que usted debería hacer. Y hay dos cosas que deben hacer las mamás y los papás siempre. Primero, para estimular a su bebé, es hablarle siempre, Ujú, contarle todo lo que están haciendo. ya, Pedrito, ahora vamos al baño, te voy a quitar la ropa, ahora vamos a preparar esto, vamos a cambiar el pañal, ahora vamos a ir con el doctor, mira, te va a pesar, todo tenemos que contarle. Así sea así bebé, sea bebito. él va almacenando información. Ahora Ya, aparentemente no nos entiende, pero almacena información. ujú, Y lo segundo, en la parte motora, algo que ya sabemos todos, que contradice muchas cosas que antes hacíamos, que los envolvíamos como y claro, que no se movieran, claro, ahora no, los dejamos sueltos, deben dormir boca arriba, pero debemos ponerlos varias veces en el día, no para dormir, boca abajo, ujú, para que el bebé levante la cabeza y y vea empiece el a mundo fortalecer diferente. también, ¿no? El Porque mismo, claro, porque normalmente mira el mundo así y claro, ahora lo va a ver, es otra orientación en otra espacial, posición. así Qué es, que le interesante, va a dar claro, unas habilidades, seguridad, que después se va a traducir en su desarrollo posterior. O, por ejemplo, cuando fomentamos el gateo. El gateo es una actividad de desarrollo fundamental, que no solamente le va a dar su orientación de su cabecita, encéfalo caudal, ajá, va a controlar la cabecita, el tronco, no solamente va a significar que sabe poner las manos, si un día se cae, pone las manos y no se golpea la cabeza, sino que claro, le da seguridad. Y ese niño más seguro, cuando por ejemplo tiene que ir al nido, no está preocupado de que si me caigo o no me caigo, porque él ya controla su ya cuerpo. está, Está claro, listo para aprender al 100%. De manera claro. que hay cosas que tenemos que hacer con nuestros niños y conforme vayan creciendo, como conversábamos hace un momento, limitar el uso de pantallas, no televisiones para que duerman. No es que le pongo televisión para que... Importante. A veces los padres nos usamos esas herramientas, culpable también, en algún momento lo he hecho, pero es verdad, No, tenemos que es evitarlo. mejor no usarlo, darles otras cosas para que se entretengan, Ujú, es mejor, de las cosas más sencillas, eh, para darles la posibilidad de que vayan adquiriendo sus propias habilidades y se claro. sientan seguros. Y eso es lo que los pone listos para aprender, para ser mejores ciudadanos cuando sean adultos. Eso, buenísimo, buenísimo. Abel, voy a pasar a un bloque que me gusta mucho, que es un bloquecito en donde te voy a pedir que tú me digas, yo te voy a decir una frase y tú me vas a decir si es verdad o es mito, ¿Ok? ¿ya? Vamos a romper mitos. Si mi hijo come bien y tiene energía, no necesita controles frecuentes, ¿verdad o mito? Es un mito, porque nosotros no solamente en los controles vamos a evaluar cómo va el peso y la talla, porque inclusive podría ocurrir lo que decíamos hace un rato. La mamá puede pensar que está bien porque en mi casa todos somos gorditos o en mi Ujú, casa todos somos delgados. ujú. No, 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 no No hay comparaciones. necesariamente. Cada niño tiene su propio perfil, y hay que ver no solamente cómo está creciendo, sino cómo se está desarrollando.
qué habilidades está adquiriendo. Y lo Claro. vemos. Yo cuando pongo a un bebé y le hago un juego con los dedos sobre el escritorio, yo le veo que me mira, luego mira los dedos, luego él pone su mano, comienza a hacerlo. Estoy evaluando muchas cosas en ese momento de su Claro. desarrollo psicomotor, por ejemplo. Y son cosas que nosotros los padres no necesariamente vemos. Por Así eso es. es muy importante llevar a nuestros hijos a sus controles, no lo olviden. Otra frasecita. Los antibióticos, tema álgido. Los antibióticos ayudan a que cualquier infección se cure más rápido en los niños. ¿Mito o realidad? Mito. Y al contrario, yo creo que en el mundo estamos trabajando mucho para el uso racional de antibióticos, Ujú, que en verdad sí causan bastantes daños. Hay algo que ya ahora sabemos. Antes hablábamos, por ejemplo, de la flora intestinal, las bacterias que tenemos en el intestino y que nos defendían de otras bacterias. Ocupaban un espacio y ujú, que ya no vinieran aquellas que podían causarnos enfermedad. Pero ahora sabemos que que se llama microbiota ahora, hay ajá. en la piel, hay en el aparato respiratorio, en el intestino, y se comunican con nuestras células, con nuestras neuronas. Ajá. Y ese microbioma interactúa, pero puede verse alterado con el uso de antibióticos. Ah, mira. Si un niño, felizmente, es muy raro que un niño necesite antibióticos en los primeros 2 años de vida. Ujú, Yo lo digo con sinceridad. A ver, no quiero exagerar, pero si 1 o 2 veces al año, entre todos los pacientes que veo, que no ujú. son pocos, todos los días, me toca recetar un antibiótico, tal vez estoy exagerando. Ah, mira, a ese La punto. mayoría son cuadros virales que se Claro. resuelven solos y que más bien pueden complicarse con el uso de antibióticos o enmascarar otro cuadro. Así que Ah. papi y mamis, no usar libremente los antibióticos, no ir a comprarlos y tampoco exigirles a sus médicos, a su pediatra, doctor, pero recéteme un antibiótico. No, en verdad no tienen beneficio, salvo Ujú. criterios muy puntuales que su médico lo va a poder decir. Ujú. Es bien, bien interesante lo que dices, ¿no? Porque yo me acuerdo, o sea, la medicina va evolucionando, evidentemente. Yo me acuerdo cuando yo era chica que los antibióticos como que los recetaban como si nada, Así como es, ahora el Panadol, no sé, el paracetamol. claro, En esa época era, no, toma amoxicilina, toma no sé qué, te iban recetando a diestra y siniestra los antibióticos. Y claro, ha ido evolucionando todo, pues, ¿no? así Y es. con razón, mis hijos casi no han tomado antibióticos en toda su vida. Excelente. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y cuando un niño em, presenta algunos síntomas, digamos, leves o de repente de estos síntomas de alerta, digamos, ¿qué cosa deberíamos hacer los padres para ayudar a que esto reaccione? Entiendo que llevarlos a un centro médico directamente, ¿no es cierto? Claro, si hay alguno de esos signos de alarma que hemos dicho, es Ajá. mejor llevarlos. Y tal vez algo que no hemos mencionado ha sido el niño que se cae, que también es relativamente Ah, qué frecuente. interesante que lo hayas mencionado, Y el, porque de verdad que sí, y asusta mucho a los padres, porque salen, ahí empiezan los chinchones, los así es. moretones, y Y, claro, y yo siempre les digo, primero, a veces el bebé está en la cama de la mamá y como está dormido ahí lo dejan. claro, Como va creciendo un poquito, le ponen almohadas a los costados. Oiga, sí, después de los 4 o 5 meses, los niños pueden dar vuelta y pasan por encima de las almohadas y van al suelo. La así mamá dice, es. no puede ser, estaba dormido, solamente entré al baño para sacar algo. ¿Qué te puedo decir? Nos pasa a todas las madres. Mis hijos se han caído varias veces así. Entonces, además de prevenir, cuando un niño es mejor ponerlo en su cuna y asegurar las barandas y la cuna, ¿qué pasa si un niño se cae? Yo siempre digo, lo digo así como, si se cae y el niño llora inmediatamente, tenemos que vigilarlo en casa por signos de alarma, por las Ok, siguientes 12 o 24 horas. ¿Cuáles son esos signos de alarma? eso. Que el niño, por ejemplo, esté vomitando, Mm, o que el niño esté medio dormido, no se quiera aletargado. despertar, Ujú, o que ese niño, por ejemplo, tenga algún movimiento raro, que no, si es más grande no pueda caminar, hay que llevarlo rápidamente a nuestra emergencia para poder ujú, evaluarlo. ujú, ok. Pero si el niño se cae, no llora y pierde el conocimiento, suponemos que la contundencia del golpe ha sido mayor,
y es mejor llevarlo, y ahí sí, no observarlo En en ese casa, momento, ajá, claro. donde probablemente vamos a tener que examinarlo mejor, a lo mejor tenemos que tomar alguna imagen para ver si ha repercutido en algo más ese golpe que ha Ujú. tenido ese niño. Okey, Entonces, a mí me parece importante prevenir caídas, pero si ocurrió, ¿perdió el conocimiento o no? estar muy Si no perdió el alertas. conocimiento, signos de alarma, vigilarlo en casa. Perfecto. Nunca mejor explicado. Muchas gracias, Abel. Y hablando, digamos, de estas cosas que suelen pasar a los niños, ¿de repente tienes un caso reciente que nos puedas contar, obviamente guardando todas las confidencialidades, ¿no? Pero de algún paciente tuyo que hayas tenido y que haya tenido un problema y se haya podido atender de manera oportuna? Sí, interesante pregunta. Y tengo varios casos, pero te cuento uno de, de una niña que yo veía en el consultorio y veía que no socializaba mucho. Mm, ok. Entonces, papá y mamá juntos. Ujú. Y yo les dije que teníamos que evaluar, tal vez teníamos que hacer algún tipo de terapia, póngalo en el nido, haga vea qué dice la profesora, cómo interactúa, Respecto, porque claro. estaba sospechando que podía ser una niña del espectro autista. Ah, ok. Ujú, Y eh, al principio la mamá más o menos lo entendió, ujú. pero el papá no lo entendió. Mm, El papá dijo, no es posible, y ah, okey. finalmente dijo que no, Negó, y entró en negó totalmente, negación. que es lo que decíamos hace un momento, la Claro. negación entre uno y Sí, otro. claro. Y bueno, para no hacer muy largo el tema, hubo ya un conflicto entre mamá y papá. La mamá Mm. decía, yo sí creo que hay algo, el papá decía que no. Ocurrió inclusive una separación de papá y mamá, y la mamá vino luego con su niña y me dijo, doctor, yo sí creo que tiene algo, ayúdeme. Evaluemos, Hicimos la claro. evaluación, derivamos donde debía ser. Evidentemente era una niña del espectro autista, entró a terapias. Ujú. La terapia hace maravillas Es si son mágico, ¿no? persistentes, Sí. con tiempo. La niña comenzó a cambiar, a mejorar, y algo que me dio mucha satisfacción es que tal vez 2 o 3 años después Ujú. vino otra vez. Ya papá y mamá habían estado separados y vino el papá. Ah, Vino no te primero creo. solo, entró, pidió entrar al consultorio solo. Ya. Yo dije, bueno, probablemente hay un conflicto bueno, a ver qué puedo ayudar. Y el papá, pero me llamó la atención porque me dijo, doctor, quiero pedirle disculpas, porque yo no creía en usted, pero tenía razón, y mire mi hija ahora cómo ha cambiado y va a pasar ahorita. Pero hizo pasar a la Pasa la niña, niña. vino la mamá y todos felices, y Qué creo que fue lindo. algo que pudo detectarse, aunque causó unos problemas, y sé que son una familia feliz y que la niña ha evolucionado súper bien, Qué bueno. participa en las actividades escolares, al Qué principio iba lindo, qué acompañada al lindo. colegio, ahora ya no, y yo me siento feliz de que eso haya ocurrido y que los papás hayan colaborado, a pesar de la negación inicial. Qué lindo caso. Y es muy importante que el entorno familiar funcione, sea el entorno familiar compuesto de la manera que esté compuesto, porque sabemos que hay familias compuestas de muy distintas maneras, pero sea como sea, que el entorno familiar esté ahí para los niños, ¿no? Para los niños de Exactamente, la casa. Sí, exactamente. gracias, gracias por esta historia tan bonita, Abel. Y ahora sí, para cerrar un poco nuestro episodio, me encantaría que te puedas dirigir de repente a nuestra audiencia y les dejes un mensaje final respecto a todo esto que hemos estado conversando, como recomendación para su manejo de estos temas médicos con los pequeños de la casa. Bueno, yo les diría a las mamás, a los papás, que tienen el privilegio de tener un bebé y que tiene que desarrollarse bien y que depende mucho de lo que papá y mamá hagan. Recuerden que nuestros niños, nuestros hijos, son tan seguros o inseguros como somos los papás, como somos las mamás. En consecuencia, estemos ahí siempre juntos, apoyando, pero permitiendo que ese niño se desarrolle, que adquiera habilidades,
que adquiera competencias y será un ciudadano de primera categoría. Buenísimo, Abel. Muchas gracias de verdad por acompañarnos y por compartirnos todo tu conocimiento y toda tu experiencia, como dices tú. Muchas Mil gracias, Naí. gracias. Un placer haber estado aquí. Lo máximo. Y me despido ahora de todas las personas que nos están viendo y escuchando. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un episodio muy bonito, de mucho contenido relacionado a los pequeñines de la casa, que la verdad es que para los papás, los abuelos, los tíos y todos, es un tema muy importante. Así que gracias por estar acá. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo grande.